Hola, buenos días, me presento, mi nombre es Noemí Esperanza Díaz Ortega, soy del grupo 422 de la carrera de medicina en UABC Valle de Las Palmas y a continuación les voy a estar hablando acerca de lo que es la medicina basada en evidencia. Ok, para comenzar vamos a estar diciendo qué es exactamente la medicina basada en evidencia. Bueno, para comenzar, la medicina basada en evidencia o medicina de prueba, que también se le conoce de ese modo, básicamente se refiere o se define como el uso consciente, ya sea explícito o de juicio, en la mejoría de pruebas disponibles que se toman o de las decisiones que se van a surgir sobre el cuidado de lo que viene siendo el paciente. Bueno, para simplificarlo mucho más, esta definición se refiere a la manera de que se va a abordar los problemas clínicos utilizando bases científicas o resultados originarios de una investigación científica. Bueno, digamos que la medicina basada en evidencia empieza a surgir o a escucharse mucho más sonado a causa de las necesidades que se tienen que hacer para lograr filtrar y evaluar lo que es el exceso de información médica que va a estar disponible y así tomar unas decisiones mucho más concretas sobre problemas clínicos y así no afectar al paciente en una decisión que no está basada en realmente evidencia científica. Bueno, pero antes de empezar a hablar a profundidad de la aplicación de la medicina basada en evidencia, vamos a hablar un poquito de lo que es la historia de lo que se ha tratado o cómo ha avanzado la medicina basada en evidencia. Se sabe que después de la corriente aristotélica del siglo XVII, Thomas Beddoes fue uno de los primeros en que apoyó el ejercicio de la práctica médica. De esta forma, pues empieza utilizándolos para la mejoría de la evidencia. Digamos que él fue uno de los primeros médicos ingleses conocidos por sus críticas a la forma en la que se practicaba la medicina en aquella época. Pero digamos que fue a partir de la década de los 70 donde la Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster en Canadá va a empezar o inicia un programa educativo interdisciplinario llamado Educación basada en problemas, que es básicamente medicina basada en evidencia. Bueno, este programa partía de la identificación de problemas de enfermedades y complicaciones de la misma que los que están en los pacientes y que van a obligar a los médicos a buscar evidencia y aplicar el resultado más certero para resolver dicho problema. Bueno, ahora vamos a hablar a profundidad de cuál es la verdadera metodología de la medicina basada en la evidencia. Bueno, vamos a tomar como ejemplo a un paciente que tiene 50 años y cuenta con hipertensión no controlada, pero se está tratando con algún farmacéutico o un fármaco. Bueno, el primer paso que vamos a tomar es bastante evidente, que es el planteamiento de una duda o una pregunta clínica concreta. Siguiendo el ejemplo inicial, pues resultaría útil buscar listados de medicamentos sobre el tratamiento de la hipertensión arterial. Por ejemplo, una pregunta podría ser ¿qué cambio de medicamento debo realizar a un paciente de 50 años con hipertensión no controlada, sin otros efectos de riesgo de vascular ni otros antecedentes que ya están en tratamiento con ramipril 24 horas? Bueno, para empezar con el segundo paso, se debe de realizar la búsqueda de pruebas o evidencia. Esto quiere decir que vamos a buscar respuestas a la pregunta ya planteada o hecha en el paso anterior, en el primer paso. Ya sean en búsquedas de bibliografías, ya sea por libros o a través de internet, pero en específico si hablamos de internet tiene que ser de fuentes médicas confiables y de muy buena información. Bueno, ya teniendo las fuentes bibliográficas, vamos a empezar con el tercer paso, que viene siendo la evaluación crítica de la misma. ¿Esto a qué se va a referir? Bueno, básicamente las habilidades de la lectura crítica de artículos científicos van a depender del tipo de artículo que se va a evaluar
o existen excelentes recursos para profundizar en el campo. Se supone que ya hecho este paso tenemos que llevar a cabo la práctica de las conclusiones. Antes de llegar a este paso ya tiene que haberse respondido la pregunta inicial o la del primer paso. Hay ocasiones en las que la pregunta inicial se responde directamente, pero porque ya hay base científica o ya hay una respuesta clara al respecto. Pero existen otras ocasiones en las que no hay una evidencia o una respuesta tan directa. Bueno, y para concluir, como cualquier investigación científica, se deben de evaluar los resultados obtenidos durante esta investigación y buscar si existe alguna mejoría en ello. Bueno, los pasos que dije anteriormente son una manera sencilla o simple de realizar lo que es medicina basada en evidencia. ¿Por qué de esta forma? Digamos que a menos que seas un experto en medicina en evidencia, no vas a poder hacer cada caso con medicina basada en evidencia, porque se trata de pacientes individuales. Tienes que ser concreto y ser realista en si realmente eres capaz de realizar o dar tanto tiempo de ti para revisar el caso de cada paciente. Por eso se utiliza la medicina basada en evidencia mediante estos pasos, porque lo hace un poco más fácil y da mejor resultado para lo que vendría siendo el paciente. Bueno, ya para concluir vamos a hablar de cuál es la importancia o relevancia de la medicina basada en la evidencia en lo que viene siendo la medicina actual. Se puede observar que durante esta investigación o durante la investigación que se realiza desde la pregunta inicial es la investigación en bases científicas, que es la principal manera de realizar una correcta investigación. Y eso se va extendiendo más allá de la propia medicina y nos permite manejar el entorno científico actual, haciendo así una expresión o renovación continua de los conocimientos adquiridos. O sea, nos hace tener conocimientos mucho más actualizados. De esta forma uno mismo va aprendiendo acerca de los problemas actuales que se tienen o las soluciones posibles que se van a obtener en base a una investigación concreta. Bueno, y estas mismas investigaciones ayudarán eventualmente a la misma práctica médica, ya que una no está peleada con la otra. Mientras uno va adquiriendo los conocimientos necesarios para solucionar el problema de un paciente, uno mismo va tratando de generar práctica y renovación de conocimientos en el acto. Bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y espero se haya entendido un poco más de lo que viene tratándose la medicina basada en evidencia. Gracias.